Esta vez vamos a realizar un circuito en configuración de emisor común. Aquí vamos a tener 3 resistores, los cuales están conectados a la patilla del lado izquierdo, que es esta que está de este lado. Tiene una resistencia de 330 ohms. Esta resistencia está conectada a la base y una resistencia de 150 kilo ohms. Y la patilla del lado derecho, que es el colector, una resistencia de 1 kilo ohms. Componentes, vamos a hacer las mediciones de polarización de emisor. El transistor que se ve en pantalla es un 2N3904, el cual su patilla a la izquierda es el emisor, el centro es la base y la derecha es el colector. Al emisor está conectada una fuente en la parte negativa, la base está conectada a una fuente de 5 volts y el colector está conectado a una fuente de 12 volts. Podemos medir el voltaje que hay en esta fuente. Ya vemos 526, 1225 el voltaje en la fuente que iría al colector. Lo primero que vamos a medir son las tensiones. Vamos a medir la tensión en la resistencia de base. En la resistencia de base para el circuito 3.18. El voltaje base emisor, o sea, lo que sería la patilla base y emisor, perdón, por acá. Aquí lo tenemos, cercano a los 700 milivolts. Luego, el voltaje en la resistencia de emisor, para hacer continuación de esta mallita, es un voltaje de 1.1377 voltios. Haciendo la malla de base, o sea, la malla de base está compuesta por la resistencia de base, el voltaje base emisor y la resistencia de emisor. Ahí tenemos los voltajes. Si hacemos la malla de colector, el voltaje de la resistencia de colector, tenemos un voltaje de 418. El voltaje colector emisor, que saben que es muy importante, voltaje de 668, y volvemos al voltaje en la resistencia de emisor de 1.377. Esos son los voltajes medidos en nuestro circuito. Ojo, hay que tener en cuenta, importante, la conexión de nuestro multímetro. Ahí lo tenemos para conectarlo. Estamos midiendo voltaje frente al circuito. La otra, vamos a medir las corrientes del circuito. Las corrientes las vamos a medir en su zona correspondiente. Entonces, para esto tenemos que cambiar las puntas de nuestro multímetro. Aquí les cambié de posición a corriente. Ubicamos la perilla de corriente en corriente DC. Colocarlo aquí para que podamos ver. Y vamos a medir las corrientes. Recordemos que tenemos 3 corrientes. La corriente de base, la que va por la resistencia de base, la corriente de colector, que es esta que está aquí, y la corriente de emisor, que es la de salida. Vamos a medir primero la corriente en la base. La corriente en la base en este circuito, damos la conexión, conectamos nuestro multímetro aquí y lo tenemos y cerramos el circuito con nuestro multímetro. Es una corriente muy pequeña, miren que nos está alrededor de 0.02 miliamperios, ¿cierto? O sea, 20 microamperios. Listo. Ahora vamos a medir la corriente en... Conectamos de nuevo aquí en nuestro circuito. La corriente en colector. La corriente en colector, desconectamos la punta. Imán, ya tenemos aquí y medimos, cerramos el circuito de nuevo con la otra punta. La corriente en colector da 4.17 miliamperios, 418. Listo, y nos falta solamente la corriente de emisor. La corriente de emisor es la corriente que encontraremos en la resistencia que está conectada al emisor. Entonces, aquí lo podemos conectar de esta manera. Miren que ya conecté pues la punta negra acá y la punta roja en mi patilla del emisor. Aquí
nos da 4.17, muy similar a lo que tenemos ahorita más o menos, 4.17, 4.18 también. Estas son las tres corrientes que encontraremos en el circuito y los voltajes.